Hansel y Gretel. Había una vez una gran hambruna que asoló la mayor parte de la Europa de la Baja Edad Media. Corría el año 1315 de nuestro Señor. Luego de décadas de bonanza, con un clima cálido en el que prosperaron los granos, los animales y la población humana, comenzó a llover de una manera nunca antes vivida. La lluvia comenzó esa primavera y, salvo cortos intervalos, no cesó hasta 2 años después. Los granos no alcanzaban a madurar en los campos, la tierra se anegaba y perdía su capa más fértil. En los graneros el grano se humedecía y se pudría. El pan, alimento esencial en aquella época, sobre todo para el pobre y el campesino, se convirtió en el bien más preciado. Cuando el pan se convirtió en un artículo de lujo en la mayoría de los hogares, salvo en las mesas de los señores feudales, comenzaron a comerse las gallinas que los proveían de huevos, las vacas que les daban la leche y el queso, los caballos que los transportaban. A medida que pasaban los meses, ni siquiera quedaron perros y gatos en los hogares. La sal también escaseaba por el exceso de lluvia y humedad, ya que se dificultaba su secado. Siendo el salado la manera habitual de conservar la carne, como consecuencia, esta debía consumirse de inmediato. Así que comían sus recursos presentes y futuros, sin siquiera poder guardar algo para los días subsiguientes. A ese punto llegaron, sin animales y casi sin grano, una familia de campesinos con 2 hijos, Hansel, el mayor, y Gretel, una hermosa y dulce niña. La cosecha de esta familia se había malogrado casi por completo. Estaban fabricando su pan de cada día con reservas de grano del año anterior. Incluso habiendo hecho el tributo anual al señor feudal, dueño de las tierras que habitaban y trabajaban, con grano que no había llegado a la madurez, reservándose, a escondidas, el mejor, sabían con certeza que no llegarían a la próxima cosecha. No les quedaba ni una gallina vieja para que pusiera un huevo cada tanto. Las que no sacrificaron ellos mismos para alimentarse, desaparecieron misteriosamente del gallinero. Algunos vecinos estaban en una situación aún peor que la de ellos. Veían morir a sus hijos uno a uno, desnutridos y enfermos. La desesperación se había apoderado de los espíritus, antes afables y alegres, de los padres de Hansel y Gretel. El padre salía todos los días a cazar al bosque y a traer leña suficiente para calentarse en un clima especialmente frío, donde los rayos solares se encontraban con dificultades para traspasar la continua capa de grises nubarrones. En aquellas tierras la caza mayor estaba prohibida, reservada solo para los señores, pero sí tenían permitidas las pequeñas presas. Sin embargo, eran más los días que volvía con las manos casi vacías, salvo por algunas raíces, hongos, hierbas, frutos del bosque e incluso, a veces, simplemente corteza de árbol. En el bosque inusualmente depredado, hasta los ratones escaseaban. Nada era suficiente. Apenas sobrevivían. Cuando se les acabara el último grano para fabricar el pan, verían a la muerte a la cara. Una noche, Hansel y Gretel, que no podían dormir porque les rugía el estómago por el hambre no saciada, escucharon hablar a sus padres. En especial su madre se encontraba en un estado de gran angustia. ¿Quieres que nos pase como a Berend y Eda?, decía la madre. Todo el mundo lo sabe. Su hijo Dustin, el más pequeño, no llegó entero a la tumba. En la mortaja solo había un puñado de huesos. Nadie lo dice porque piensan que también podrían verse en la necesidad. Se comerían a sus muertos. No digas eso, mujer, se horrorizó el padre. Los hermanitos no podían verlo, pero se lo imaginaban haciendo la señal de la cruz, ya que era un hombre profundamente cristiano. Sabes bien que los señores te condenarían a la peor de las muertes si tomaras uno solo de sus siervos del bosque. Sin embargo, no les importa si nos comemos entre nosotros. Ellos también están sufriendo escasez. Y además son los dueños de las tierras y tienen derecho a disponer de todo lo que hay en ellas, ¿cierto,
mujer? ¿Crees que para Dios existen dos categorías de gente? ¿Crees que, para Él, unos tienen más derecho que otros?, preguntó, levantando ligeramente la voz. Le indignaba la pasividad de su esposo. Dios, nuestro Señor, nos recompensará en la otra vida. Los pobres tenemos asegurado el reino de los cielos, aseguró el hombre. ¿Y los que se comen a sus muertos también?, replicó ella. Calla, vas a despertar a los niños. Ellos están tan débiles que duermen la mayor parte del tiempo, aseguró la mujer, convencida. Y son justamente los niños los que a mí no me dejan dormir ni de día ni de noche. Los amo con toda mi alma, y por eso debes llevarlos al bosque y dejarlos allí. ¿Cómo se te ocurre, mujer?, preguntó él, y por el tono de su voz, estaba horrorizado. ¿Y qué quieres? ¿Verlos morir de hambre? ¿Quieres que estemos esperando a que exhalen su último suspiro para convertirlos en nuestro alimento, como hicieron Berend y Eda con su pequeño? ¿Quieres que esté deseando que llegue ese momento para poder comer? ¿De verdad estás dispuesto a que se te haga agua la boca imaginando el sabor a carne de cerdo que probablemente tengan? Es algo que no puedo sacar de mi cabeza, ni de día ni de noche. Solo pienso en comer y hasta donde estoy dispuesta a llegar para sobrevivir. Sé que no todos estarían dispuestos a lo peor. Pero esos están ahora en la tumba o muy pronto van a estarlo. Es blasfemia lo que dices. Cállate, mujer, dijo el hombre, más triste que enojado. Por la salvación de mi alma inmortal te lo pido, llévalos al bosque, rogó ella. Se los comerán los animales salvajes, sentenció amargamente el hombre. Todo lo que suceda es designio de Dios. Si Dios quiere, ellos se salvarán. Ningún animal salvaje los tocará. Encontrarán la manera de sobrevivir, si esa es su voluntad, aseguró ella, tratando de encontrar un consuelo en su fe. Luego de escuchar los sollozos ahogados de su madre y cuando finalmente el silencio fue total, Hansel y Gretel se atrevieron a hablar sobre el plan de ser abandonados en el bosque. ¿Qué haremos, Hansel?, preguntó la niña, con los ojos abiertos como platos. No te preocupes, ya lo he resuelto, aseguró el niño. De inmediato se levantó del lecho, seguido de Gretel. Abrió la puerta con cuidado, para no hacer el menor ruido y salieron al exterior. No llovía y la luna alcanzaba a verse entre las nubes, iluminando la entrada. ¿Ves todas esas piedrecitas blancas que brillan a la luz de la luna?, le preguntó a Gretel en un susurro. En efecto, entre todas las piedras que cubrían el suelo, destacaban algunas en un color blanco resplandeciente. Sí, las veo. Se llaman piedras de luna. Voy a juntar todas las que pueda y ellas nos ayudarán a encontrar el camino a casa, la consoló Hansel, con una gran sonrisa. Ayúdame, Gretel. Llenaron un pequeño morral de cuero con infinidad de piedrecillas blancas de luna y luego se fueron a dormir, más tranquilos. Al día siguiente su madre los despertó temprano. Les dijo que debían acompañar a su padre a recolectar frutos y hongos al bosque. 3 pares de ojos ven más que solo un par, justificó. Sin embargo, tenía los ojos hinchados y parecía a punto de quebrar en llanto en cualquier momento. Hansel y Gretel la abrazaron con cariño, seguros de que volverían a verla, y se fueron con su padre al bosque. Cuando estaban lejos de la casa, a punto de entrar en territorio desconocido para los niños, Hansel comenzó a dejar las piedrecillas blancas en el camino, sin que el padre lo advirtiera. Llegaron a un claro en el bosque. El padre cortó en 2 una hogaza de pan y la repartió entre los 2 niños. Les pidió que se quedaran allí a comer, mientras él seguía explorando y recogiendo leña y cualquier cosa que fuera comestible. Los besó en la frente y se marchó. Los niños comieron el pan y decidieron recuperar todas las horas de sueño que habían perdido la noche pasada. Al despertar,
Ya era de noche. Poniendo en práctica el plan de Hansel, siguieron el rastro de las piedrecillas blancas que, a la luz de la luna, resplandecían marcando el camino de regreso a casa. Sus padres los recibieron con gran alegría, severamente arrepentidos de su amarga decisión. El designio de Dios es que nuestros hijos volviesen al hogar a salvo, sentenció el padre, mirando con fijeza a su esposa. La alegría no duró demasiado tiempo. La realidad los golpeaba con toda su crudeza. El grano que tenían de reserva se había terminado y les quedaba harina solo para un par de horneadas de pan. La lógica les decía que, salvo que ocurriese un milagro, en 2, tal vez 3 días, ya no tendrían nada para comer y morirían de inanición de manera irremediable. Esa noche Hansel y Gretel volvieron a escuchar el llanto de su madre y las voces angustiadas. Tengo miedo de nuestros vecinos. Ya no tenemos nada para que se roben, excepto nuestros hijos, sollozó la madre de los niños, no sin razón, ya que corría el rumor de que habían sucedido cosas semejantes en el poblado más cercano. Nuestros vecinos son personas de fe, incapaces de cometer tales atrocidades, aseguró el hombre. Corren tiempos apocalípticos y las pruebas son demasiado terribles, continuó la mujer. Podremos superar esta prueba divina, mujer, aseguró el padre, aunque no del todo convencido. No quiero ver morir a nuestros hijos. Y tampoco quiero poner a prueba mi salvación eterna una vez que sus dulces almas abandonen el cuerpo. Llévalos al bosque mañana. Y asegúrate de que esta vez no puedan regresar. Una vez las voces y llantos se apagaron, Hansel y Gretel se levantaron de la cama, dispuestos a seguir el mismo plan de la vez anterior, recogiendo las piedras de luna del suelo. Pero se encontraron con la puerta y ventanas atrancadas, imposibles de abrir. El temor de la madre a los vecinos la había llevado a tomar esa extrema medida de seguridad. Así que los niños tuvieron que irse a dormir sin poder hacer nada. A la mañana siguiente, cuando la madre los levantó y les pidió que fueran a ayudar a su padre a recolectar frutos silvestres al bosque, Hansel se apresuró a juntar todas las piedrecillas que pudo en su morral. Sin embargo, no tuvo demasiado tiempo. Su madre les dio un trozo de pan recién horneado a cada uno, la abrazaron con fuerza y emprendieron el camino. Cuando a Hansel se le acabaron las piedras de luna y aún no estaban ni cerca de llegar a destino, se le ocurrió desmenuzar su trozo de pan para ir marcando el camino. Llegaron a un claro del bosque más alejado que el anterior, y allí los dejó el padre, prometiéndoles volver al atardecer para buscarlos y regresar al hogar. Comieron el trozo de pan que había conservado Gretel y luego se durmieron, agotados. Despertaron cuando caía el sol. Hansel se apresuró a buscar el rastro de migajas de pan, antes de que oscureciese demasiado. Su sorpresa fue absoluta cuando no encontró ni el más mínimo pedacito de pan. Y entonces comprendió, al ver un pequeño gorrión posado en la rama de un árbol cercano. Los pájaros se habían devorado el rastro para volver a casa. De todos modos, apesadumbrados, se pusieron en marcha, intentando recordar el camino, tratando de encontrar algún árbol, algún arbusto que les resultase familiar. Pero fue en vano. Cada vez se sentían más perdidos. Encontraron un enorme y viejo árbol con un gran hueco y en su interior se cobijaron para pasar la noche. Hansel notó que su hermanita temblaba de miedo. Asumió inmediatamente la responsabilidad de velar por ella y le dijo: haré lo posible para que el designio de Dios sea nuestra salvación. Porque Dios espera que nos ayudemos a nosotros mismos y no dependamos de un milagro celestial. Yo voy a protegerte, Gretel. Gretel pareció recuperar el valor y le respondió: tienes razón. Yo también haré lo posible, hermanito. Nunca me rendiré, lo prometo. Al amanecer emprendieron viaje nuevamente. Antes que la salida del bosque, la prioridad se convirtió en encontrar alimento y agua para beber. Tenían la boca seca y el estómago les rugía como un animal salvaje.
Había hongos de todos los colores, formas y tamaños, pero lo único que habían aprendido sobre ellos era que, si cometían un error de elección, el resultado era una muerte segura. Así que decidieron no arriesgarse, a pesar del hambre. Los animales que moraban en el bosque parecían perder la timidez y se mostraban, incorporando a los niños como si fuesen dos habitantes del bosque más. Una ardilla comía una especie de fruto seco en la rama de un árbol. Hansel y Gretel, imitándola, tomaron varios de estos frutos, proveyéndose del desayuno de ese día. Bebieron de un charco un poco de agua de lluvia, aunque estuviera sucia y con algunos renacuajos. Tenían la sensación de que se adentraban aún más en las profundidades del bosque. En cierto momento, casi al mediar el día, divisaron un majestuoso ciervo, que, sin inmutarse, los observó durante unos instantes. ¿Sabría aquella hermosa criatura que estaba vedada para los pobres como ellos? También encontraron moras y unos minúsculos frutos de color morado de un sabor dulce y agradable que crecían en unos arbustos. En aquella oportunidad, al terminar el día, se acomodaron entre las ramas de un gran árbol, a pocos pies de altura, intentando, de esta manera, estar un poco más protegidos de los depredadores nocturnos. Durante la noche se formó una tormenta y comenzaron el segundo día en el bosque empapados, ateridos de frío y hambrientos. Nunca ansiaron tanto el pan recién horneado de su madre, el calor del fuego de la cocina y la suavidad de sus camitas de paja cubiertas con la manta de lana confeccionada por la madre. Buscaron refugio en un árbol hueco, tal vez el mismo del primer día, tal vez otro parecido. No tenían idea de dónde estaban con respecto al día anterior o hacia dónde irían. Tampoco se ponían de acuerdo sobre quedarse a esperar a que amaine la lluvia o salir a buscar comida enseguida. Al final la lluvia se redujo a un ligero goteo casi imperceptible y emprendieron la búsqueda de alimento. Encontraron más de aquellos frutitos rojos y morados, pero no alcanzaban ni para engañar al estómago. Divisaron un conejo entre los matorrales, sin embargo ninguno de los dos tenía el valor de sacrificarlo para comer. Aún no. Y entonces lo vieron. Un inmenso lobo solitario. Sabían que los lobos, por lo general, iban en manada. Los lobos jóvenes, en algún momento abandonaban su manada original, en busca de formar su propia familia. Aparentemente este era el caso. Se trataba de un lobo o loba joven en su periodo de transición. Les mostraba los dientes, amenazante. Hansel tomó una larga rama del suelo, caída por la tormenta, y gritó con toda la potencia de sus pequeños pulmones, levantando la rama y mostrándose más feroz y peligroso que el propio lobo. El conejo, que sí se asustó de los gritos de Hansel, salió disparado de los matorrales a toda velocidad. El lobo decidió que el conejo era una presa más fácil de cazar y más habitual en su dieta y fue corriendo tras él. Hansel y Gretel se sintieron agradecidos de su buena suerte. Dieron gracias a Dios y continuaron su caminata. Volvieron a encontrar al ciervo, o quizás otro muy similar. Esta vez el plan de Hansel era seguirlo a cierta distancia y que los llevara a alguna fuente de agua. Tal vez podrían pescar algo. Y su plan fue acertado. El ciervo, varias horas más tarde, fue a abrevar a un pequeño arroyo. Hansel y Gretel se dedicaron a atrapar pequeños pececillos, no mayores que uno de sus dedos, y comérselos con un apetito voraz. Felices, con la panza más llena que en muchísimo tiempo, buscaron unas ramas aún más altas que el día anterior y descansaron hasta el día siguiente. El nuevo plan de Hansel era seguir el arroyo. Les evitaría deambular en círculos y, tarde o temprano, los llevaría hasta alguna aldea, además de que, mientras tanto, era fuente segura de agua y alimento. Y así lo hicieron. No querían entretenerse con nada demasiado tiempo.
La meta era clara: encontrar una señal de vida humana. Caminaron y caminaron, maravillándose a cada paso de la belleza y diversidad del bosque. En cierto momento, Hansel subió a un árbol, intentando tener una mejor visión general desde lo alto. Sin embargo, lo único que vio fue más bosque. Sin desanimarse, siguieron marchando. Y en un recodo del arroyo, sin percatarse, se toparon de repente con la visión de una cabaña. Cuando se acercaron lo suficiente, casi no pudieron creer lo que veían sus ojos. Esta cabaña tenía hogazas de pan en su tejado, en sus aleros y en su porche. Colgaban en todas partes una gran variedad de golosinas, como frutos secos envueltos en una capa de miel endurecida, y embutidos, como salchichas y morcillas. Hansel y Gretel nunca habían visto tanta comida junta. ¿Acaso estaban en el paraíso y no se habían dado cuenta? Se los había comido el lobo y ahora todas sus penurias habían terminado y pronto verían a Dios, nuestro Señor. Sin embargo, aquello se sentía muy terrenal. Hansel tomó un trozo de pan del alero y se lo llevó a la boca, con algo de desconfianza. Estaba endulzado con miel. Al instante el rostro se le iluminó de alegría. Convidó a su hermanita y pudo ver cómo su expresión cambiaba a una de total felicidad. Aquel pan estaba delicioso y además estaba fresco. Debió ser horneado aquella misma mañana. Luego de comer varios trozos de pan, riendo como locos, casi sin pensar en nada excepto llenar sus pobres estómagos, escucharon un sonido de pasos dentro de la cabaña. Hansel y Gretel se detuvieron, estupefactos. Se sintieron en falta, pues no habían pedido permiso para comerse el pan. ¿Quién anda ahí?, preguntó una voz femenina áspera, carrasposa. Hansel y Gretel no atinaron a responder, mudos por la sorpresa. ¿Hay niños allá afuera?, insistió la voz, en un tono casi alegre. Me pareció escuchar unas risitas. Los hermanitos continuaron inmóviles, incapaces de articular ni una sílaba, como animalitos salvajes paralizados ante el peligro. Coman tranquilos, pequeños, los animó la voz desde el interior de la casa. Llenen sus pancitas. Tienen mi permiso. Se sintieron mal ante la amabilidad de la anciana mujer. Decidieron agradecerle después. Y continuaron comiendo. Pasaron a los dulces, que estaban aún más deliciosos que el pan. Comieron tanto que empezaron a sentirse somnolientos. Muy somnolientos. Vieron salir a una anciana de la cabaña, en ese estado entre la vigilia y el sueño que vuelve todo confuso e irreal. Casi no podían mantener los ojos abiertos. «Dulces niños», exclamó la anciana con su voz carrasposa. «Sus presencias me hacen muy feliz». Cuando despertaron, Gretel estaba tendida en el suelo de tierra apisonada de la cabaña. Hansel estaba en el interior de una gran jaula de hierro, en una esquina de la sala. La anciana los observaba como si ellos fueran el mayor tesoro del mundo, con mirada de codicia. «¿Por qué encerró a mi hermano?», quiso saber Gretel, levantándose como impulsada por un resorte. «Comimos el pan con su permiso. Íbamos a agradecerle antes de irnos. Le podemos pagar con trabajo». «No encerré a tu hermano por comer mi pan y mis golosinas, niña», explicó la anciana con parsimonia.
Hicieron exactamente lo que yo deseaba que hagan. Para eso pongo la comida en el tejado y en el porche. Siempre algo cae en la trampa. A veces es una paloma, un mapache o cualquier otro animalito. Gretel la miró con sorpresa. No llegaba a entender las intenciones de la anciana. Veo que estás confundida, continuó explicando. Todo el pan, los dulces y el resto de la comida tienen una poción que yo misma preparo con la mezcla de varias plantas. Es por eso que se durmieron tan profundamente. Se rió de una manera que les heló la sangre a los hermanitos. Me gusta la carne, no lo puedo evitar. Cuando tengo mucha suerte cae en la trampa alguna persona, por lo general algún viajero solitario. Pero un niño, es un manjar que muy pocas veces tengo la dicha de degustar. ¿Manjar? ¿A qué se refiere?, quiso saber Hansel, desde la esquina de la sala. Presentía que la respuesta no sería agradable. Me refiero a que un niño tiene un sabor exquisito, por supuesto, respondió la anciana. No le haga daño a mi hermanita, gritó Hansel, desesperado, tratando de doblar los barrotes inútilmente. No te preocupes, te comeré a ti, sentenció la anciana, con una sonrisa plácida. Tu hermanita me ayudará en los quehaceres de la casa, me traerá leña y todo lo que necesite. Me estoy poniendo vieja y ya no tengo la vista como antes, ni tengo la misma fuerza. Me cuesta caminar. Los niños la miraban, horrorizados. No te comeré ahora, niño, lo tranquilizó la anciana. Estás muy delgado. Eres una bolsa de piel y huesos. A mí me gusta la carne con una capa de grasita tierna y crujiente. Primero te engordaré. Luego de decir estas palabras, miró a los ojos a Gretel. Si se te ocurre escapar, inmediatamente me comeré a tu hermano, aunque le falte engordar. Cuando salgas del bosque y consigas ayuda, ya será demasiado tarde para él. Eso si logras salir del bosque con vida. Gretel no se fue, aunque no la retuviera una jaula ni un cerrojo en la puerta, sino algo mucho más potente, el amor por su hermano. En cierto momento, cuando la anciana no estaba en la casa, Hansel le pidió a Gretel que se fuera. Al menos uno de ellos debía salvarse. Sin embargo, Gretel en eso no dudaba, no se iría sin su hermano. Y la anciana lo sabía. Lo usaba para manipularla. Comprendía a la perfección el amor intrínseco en los lazos de sangre, aunque ahora fuese incapaz de sentir cualquier clase de amor. Transcurrían los días y Gretel, que intentaba ablandar el corazón de la anciana, fue averiguando las circunstancias de la vida que la llevaron a morar en esa cabaña. Se había alejado de la gente hacía mucho tiempo, cuando todavía era joven. Sus prácticas de curanderismo no eran bien vistas por mucha gente. Por temor, decidió retirarse y trabajar desde las sombras. Aún así, alejada de todo, algunos llegaban a ella, en especial personas de la nobleza, que necesitaban de su discreción y profundos conocimientos. Y que además les importaba poco que hiciera ella en el medio del bosque, en cuanto no se metiera con los suyos. Así era como había hecho fortuna y tenía grandes reservas de grano, miel, las mejores carnes conservadas, y también oro, plata y joyas. Con orgullo, un día abrió una tapa de madera en el piso de la cabaña, disimulada con tierra, y le mostró su tesoro, en el inmenso sótano, más grande que la propia cabaña. Se lo mostró con la despreocupación de que su secreto nunca sería revelado por los niños, se percató Gretel. Si necesitaba alguna certeza de las intenciones de la anciana, pues ya la tenía. Sobre todo cuando divisó varias calaveras, de diversos tamaños, junto con las monedas de oro y plata y las joyas. El plan de ablandar el corazón de la anciana quedó descartado. Solo quedaba escapar de la bruja. Era la única alternativa. La jaula de Hansel tenía un cerrojo. Pronto Gretel descubrió que la llave colgaba del cuello de la anciana, metida debajo de su ropa.
Los días transcurrían. La anciana la mantenía ocupada en la cocina, buscando leña y limpiando el polvo. A cambio, les daba de comer de forma abundante. Si se negaban a comer, comprendiendo que el propósito era el engorde, los amenazaba con comerlos de inmediato, para no perder tiempo y recursos. En consecuencia se alimentaban muy bien y cada vez estaban más rozagantes. No solo comían pan recién horneado y golosinas, sino que se alimentaban también de las pequeñas presas que caían en la efectiva trampa que tenía la anciana en el techo y el porche de la cabaña. Aquel día una especie de gallina salvaje fue la víctima de los panes somníferos. Hansel tuvo la idea de guardarse el fino hueso de la pata del animal. La anciana, que veía mucho menos de lo que habían supuesto al principio, le pedía todos los días a Hansel que sacara un dedo de la jaula para juzgar cuánto había engordado. Desde ese día siempre sacó el hueso de gallina en lugar de su propio dedo. Este ocurrente recurso les dio un poco más de tiempo. Transcurrió más de un mes sin que la anciana pudiera notar que su humano puesto a engorde hubiese engordado ni un solo gramo. Un día, tras tantear el hueso de gallina que le ofrecía Hansel, la bruja perdió la paciencia. Prepara el horno, Gretel. Busca más leña. Hoy comeré a un niño, aunque esté escuálido. Gretel entró en desesperación, no sabiendo cómo actuar. Apúrate o serás tú la cena en lugar de tu hermano. Hazle caso, Gretel, le pidió Hansel, casi resignado. Fue a buscar leña, intentando improvisar algún plan. ¿Tendría fuerza suficiente como para quitarle la llave del cuello y huir con su hermano? Tal vez debía esperar a que liberase a Hansel. Juntos podrían contra la anciana. Llevó la leña. El horno estaba en la sala de la cabaña y era inmenso, construido con bloques de barro cocido y puerta de hierro. Allí cocinaba sus numerosas hogazas de pan todos los días la anciana. Una vez estuvo encendido, la anciana le dijo a Gretel: «Me imagino que algo habrás aprendido estos días mientras te enseñaba a hornear pan. Asómate y fíjate si el horno está bien encendido». Gretel, asustada, miró hacia la jaula donde se encontraba su hermano y lo vio desvanecido, en el suelo. Seguramente le había puesto la poción del sueño en el desayuno de esa mañana. «Vamos, niña», se impacientó la anciana bruja. «Tienes que asomarte para comprobar que el fuego esté bien encendido y tiene suficiente leña». Gretel, en este punto, estaba aterrada. En una posición tan vulnerable, la anciana no necesitaría mucha fuerza para empujarla dentro del horno. Podía imaginarlo en su mente. Se veía a sí misma consumida por las llamas. «No recuerdo». «¿Me podría explicar otra vez?», rogó la niña, «por favor». La anciana, con impaciencia, se asomó ella misma dentro del horno y, antes de pronunciar ni una sola palabra más, Gretel la empujó dentro y, con una rapidez fruto de la desesperación, cerró la puerta de hierro, trabándola de inmediato con su cerrojo. La anciana bruja comenzó a golpear la puerta con fuerza inusitada, mientras profería amenazas y maldiciones. Unos instantes después fueron gritos de dolor. Gretel se retiró hasta el rincón donde se encontraba Hansel en su jaula. Esperó hasta que los gritos cesaron por completo, una eternidad después. Aún siguió inmóvil, en el mismo sitio, hasta que, horas después, Hansel despertó. Recién entonces, luego de relatarle lo sucedido a su hermano, recuperó el valor suficiente como para abrir la puerta del horno y quitarle la llave al cuerpo carbonizado. Abrió la puerta de la jaula y se abrazaron, llorando de alegría y de tristeza por todo lo que habían pasado. Cuando se calmaron, se dedicaron a la tarea de desmantelar todas las trampas de la anciana bruja. Hicieron un pozo y la enterraron junto a sus panes, golosinas y embutidos, cubriendo todo con pesadas piedras. En cuanto al tesoro, había suficiente grano,
en buenas condiciones, como para capear la crisis, ayudar a la aldea y guardar lo suficiente como para sembrar una nueva cosecha. El oro y las joyas los convertía, desde ese momento, en personas ricas. Tomaron una muestra, ocultaron la puerta del sótano con una nueva capa de tierra apisonada y emprendieron la marcha, siguiendo el arroyo, como había sido el plan original. Después de un día de viaje llegaron a una aldea vecina a la suya. Una mujer les indicó el camino hacia su propio hogar. Otro día de marcha y estuvieron nuevamente con sus padres. Salvaron a la madre de su lecho de muerte, ya que había enfermado, debido a la pena y al debilitamiento físico, poco después de la partida de sus hijos. Pero no solo a ella, sino que aquel pequeño poblado pudo sobrevivir a la gran hambruna que asedió el país durante 2 años más, gracias a la valentía, el deseo de vivir y el amor de los 2 pequeños.